8 a 5 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al doctor Galo Cárdenas Rodas, experto laboralista. Le invitamos para conocer fundamentalmente, hablaremos de otros temas también, fundamentalmente la promulgación de la ley sobre acoso laboral y sus implicaciones. ¿Y qué significa cuando rige esta ley sobre acoso laboral y cómo debiera aplicarse? Buen día, doctor Galo Cárdenas. Muy buenos días, estimado Miguel. Qué gusto saludarle desde la ciudad de Cuenca. Igualmente a todos los radioescuchas de esta prestigiosa radio. Efectivamente, Miguel, muy preocupados desde el ámbito académico, también desde el ámbito empresarial, y por qué no decirlo desde el ámbito laboral. La semana pasada, el día miércoles, se aprobó por la Asamblea Nacional justamente estas nuevas reglas sobre el acoso laboral y la desconexión digital. Sin embargo, por tratar de proteger al trabajador, creo que se está exagerando. Se le fue la mano a la Asamblea, por llamarlo de alguna manera, al tratar de ubicar ciertos conceptos que no corresponden dentro de esta ley de protección al acoso laboral. Y, por ejemplo, uno de ellos es definir que el acoso laboral se puede realizar por una sola vez, cuando todos sabemos que el acoso tiene que ser una conducta reiterada en contra de un trabajador, ya por un cargo de jerarquía o por un compañero o por un par. Es decir, la conducta reiterada. Es más, la Corte Constitucional tiene ya una sentencia que los abogados laboralistas conocemos, que es en el caso 986-19-JP del 21 de diciembre del 2021, en donde esta Corte Constitucional reitera que el acoso laboral tiene que ser una conducta reiterada. ¿Y cuál es justamente uno de los problemas de esta ley? Es que considera como acoso laboral a la desconexión digital, o más bien dicho, a la falta de desconexión digital. Y esta desconexión se da, si fuera así como dice la ley, por una sola vez. Es decir, si un patrono, si un jefe llama fuera de horas de trabajo o le hace un texto o en un grupo de WhatsApp, habla con el trabajador, le pregunta algo, le solicita algo, pues ya podría ser considerado un acoso laboral, por lo que realmente es una ley que tiene muchos defectos, como por ejemplo el no considerar los diferentes tipos de trabajos y los diferentes cargos, como por ejemplo los cargos de confianza, como por ejemplo los periodistas, los bomberos, los policías, los jefes de almacén, un jefe de bodega, los transportistas, que tienen diferentes horas de trabajo y diferentes modalidades de trabajo. Entonces, sí me parece que exageraron, se le fue la mano al legislador y creo que más bien por tratar de ganar votos o ganar simpatía de un grupo de trabajadores, pues están creando normas que van a evitar, por supuesto, la creación de nuevas fuentes de trabajo, que van a limitar ya la poquísima inversión nacional e inversión extranjera, Miguel. Usted bien ha dicho, y eso sucede con quienes ejercen o ejercemos tareas en donde a veces no hay agenda. El bombero, el policía, el médico, el periodista. Si a las 3 de la mañana se les llama, hubo este asesinato, hubo una noticia última, hubo un incendio para el bombero, pudiera a una integrante del cuerpo de bomberos, si les llaman 3 de la mañana, eso no pudiera configurarse de que por qué les llama a 3 de la mañana y hay un acoso laboral. Exactamente, ese es el peligro de que ya una sola llamada, como dice esta ley, un solo mensaje de texto, un solo correo electrónico enviado fuera de las horas de trabajo o en un periodo de vacaciones o en un periodo de descanso o un feriado, puede constituirse en un acoso laboral. Y ahí vamos a las sanciones. ¿Cuáles son las sanciones que esta ley impone al presunto acosador laboral, es decir, al jefe, al compañero de trabajo? Pues una comienza con multas que pueden ser desde un salario mínimo vital hasta 9,000 y pico de dólares, o sea, realmente 20 salarios mínimos vitales como multa
Segundo, unas disculpas públicas, es decir, tal vez no lo explica la ley, pero si son disculpas públicas va a ser tal vez en redes sociales, en un periódico, a través de medios de comunicación y además medidas de protección en contra de esa persona. Es decir, si el trabajador se siente acosado y el inspector de trabajo considera que así es, dándole una libertad absoluta y totalmente subjetiva al inspector de trabajo que considere que existe acoso, en poner la multa, en pedir las disculpas públicas y en poner medidas de protección. Estas medidas de protección es sacarle al trabajador de ese núcleo de trabajo o evitar que tenga contacto en el futuro con su jefe, cosa que realmente es descabellada. Vamos a la casuística y de su amplia experiencia, doctor Galo Cárdenas. ¿Qué sucede en un escenario? El jefe le cambia una reunión urgente de alguna firma al otro día, que era 8 de la mañana, iba a ser 7 de la mañana, y tiene que escribirle, porque esto se produce a las 9:30 de la noche, y le escribe o le llama: mira, hay que cambiar al resto de invitados para este acto, hay que cambiar y hay que llamar. ¿Acaso la empleada o la funcionaria pudiera argumentar acoso laboral en un tema de que se produce ese momento y que es altas horas de la noche, para una acción dentro de esa empresa, sea institución pública o privada? ¿No puede ser calificado acoso laboral? Así es, exactamente. El ejemplo que usted ha dado, Miguel, es totalmente claro. Es decir, por una llamada de trabajo, por un llamado o un mensaje donde le hace acuerdo de que hay una reunión o que cambió la hora, o por ejemplo, en el caso de las floricultoras, o en el caso, tengo un cliente que tiene una empresa de cartón que regularmente no puede parar y además él monitorea a través de GPS las empresas de transporte, a los señores choferes, etcétera, en donde tal vez incluso les avisan que la calle está cerrada, que ha habido un derrumbe, que tiene que tomar otra vía o que tenga cuidado por alguna u otra razón, puede ya con esta ley considerarse acoso laboral. ¿Por qué? Porque está diciendo que después de las horas de trabajo o los fines de semana, periodos de vacaciones o feriados, no pueden ser contactados por ninguna vía, incluso por la vía digital, es decir, un teléfono celular o un mensaje de WhatsApp con el trabajador, porque en una sola ocasión puede ser considerado acoso laboral. Y claro, es fácil probar a través del celular, de los mensajes de texto o incluso de los mensajes de email que han pasado las horas de trabajo o que está en un día sábado, domingo o que es un día feriado o que ha pedido vacaciones. Nos pasó recientemente, incluso en nuestra propia oficina, otro ejemplo, estimado Miguel, de que una persona salió de vacaciones, estaba en otro país, pero había olvidado entregar una carpeta. Pues los compañeros le escribieron a decir que por favor, ¿dónde había puesto esa carpeta para poderla entregar con documentación importante? Sin embargo, si fuese así, si siguiéramos el estricto sentido de esta ley, ella primero tiene el derecho de no contestar. Segundo, si lo hace, podría regresar y demandar acoso laboral con la prueba del mensaje de texto, del mensaje de WhatsApp, donde se le pidió alguna información. Por lo tanto, es realmente inejecutable. Yo creería, estimado Miguel, que es importante que los gremios, tanto de abogados como los gremios empresariales, puedan incluso demandar la inconstitucionalidad de la ley. ¿Y por qué digo esto? Porque está en contra de sentencias de la en donde califican al acoso laboral como una conducta reiterada de violencia psicológica, física, etcétera, en contra de un trabajador. Es decir, tiene que ser reiterada. Eso dice la Corte Constitucional en sentencias que son vinculantes, jurisprudencia vinculante. Por lo tanto, los jueces de trabajo o los inspectores de trabajo no pueden irse en contra de jurisprudencia vinculante que ya ha sido reconocida por la Corte Constitucional, lo que realmente, a mi criterio, le daría este tinte de inconstitucionalidad a esta ley, a mi criterio, mal dada. Es decir, aquí había una contraposición entre las disposiciones anteriores, los pronunciamientos de la Corte Constitucional y lo que se ha aprobado y entra en vigencia, la ley de acoso laboral. Así es, exactamente. He tenido incluso la consulta de algunos asambleístas que me han preguntado sobre este tema y yo he recomendado que inmediatamente que sea publicada esta ley, a través de ellos propongan una ley derogatoria a esta ley o
se pueda presentar una demanda de inconstitucionalidad justamente en contra de esta ley que está en contraposición de sentencias de triple reiteración, incluso tanto de la Corte Nacional como también de la Corte Constitucional, dando y diciendo que el acoso laboral es una conducta reiterada y no puede simplemente una ley cambiar sentencias o una manera jurisprudencial que han venido trabajando tanto los jueces como el Ministerio de Trabajo. ¿Cree usted, doctor Galo Cárdenas, que fue un error del Ejecutivo el imponer el veto parcial y no el veto total? Con el veto parcial, a sabiendas de que ha habido leyes que se han aprobado con más de 100 votos, era lógico, si se necesitaba para insistir en un veto parcial, que iba a haber los 2/3, los 92 votos, como ocurriera. ¿No era lógico poner, si no había seguridad en los contenidos, imponer el veto total para que por lo menos en un año no se pueda tratar este proyecto de ley de nuevo? Totalmente de acuerdo, Miguel. Esa era, para mi criterio, la conducta correcta y la posición correcta que tenía que tomar el Ejecutivo, y me asombra que haya tomado una posición diferente, ya que ellos, como usted conoce y todo el público conoce también, trataban la consulta popular hace pocas semanas nomás de que pase, ¿no es cierto?, la reforma a través de esta nueva modalidad de trabajo que era el trabajo por horas. Y su argumentación para que esto funcione o para que esto pase en la consulta popular era justamente una nueva modalidad de trabajo que pueda atraer inversión nacional y extranjera. ¿Y cómo es posible que si en el sentido o se está en el camino de buscar nueva inversión extranjera y nacional, tratar de poner esta ley que lo que hace es asustar al inversionista? Porque si el inversionista dice, yo voy a ponerme una fábrica, yo a los vendedores tengo que llamarles, tengo que de alguna manera presionarles en el buen sentido de la palabra para que cumplan metas y controlar mi empresa o mi inversión, y me ponga una ley de acoso que por una sola llamada, por un solo correo electrónico fuera de horas de trabajo, pues me acusen, me multen, me puedan poner disculpas públicas, me humillen públicamente y además me pongan medidas de protección en contra de mí, que no puedo yo acercarme a mi propio lugar de trabajo para proteger a un trabajador. ¿Cómo quieren que yo invierta en un país que tiene una legislación tan complicada como están queriendo imponer en nuestro país, estimado Miguel? El camino pudiera ser, para tratar de corregir esto, una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. A mi criterio, ese sería el camino. Lamentablemente, claro, toma mucho tiempo. Yo creería que tenemos tres caminos. El primero, la demanda de inconstitucionalidad, que tal vez un grupo de abogados, un gremio, un colegio de abogados pueda hacerlo, un gremio empresarial, incluso un gremio de trabajadores, porque creo que es importante que el trabajador también se dé cuenta de que se ha exagerado en esta protección. El segundo sería a través de asambleístas serios que propongan tal vez una ley derogatoria de la ley esta y así poder trabajar de forma correcta. Y yo creo que un tercero, que es esperar que la ministra de Trabajo pueda sacar un reglamento, porque la ley nos habla que tienen 180 días para luego de publicar esta ley en el registro oficial, se expida a través del Ministerio del Ramo un reglamento que de alguna forma, valga la redundancia, reglamente esta ley, ¿no es cierto? Haga el procedimiento para poner la multa, para hacer la investigación, etcétera, y que a través de este reglamento, hasta que se declare inconstitucional la ley, se pueda limitar, uno, la facultad del inspector, que es totalmente subjetiva, de calificar o no algo como acoso laboral. Segundo, que se trate y se corrija de alguna forma, ¿no es cierto?, que el acoso no sea de forma de una sola vez, sino sea justamente una conducta reiterada que tenga que probarse, y así de alguna forma disminuir los efectos nocivos que tuviera esta ley. Entonces esperamos y hacemos un llamado público. Conocemos, la ministra de Trabajo fue una jueza de la Corte Provincial de la Sala Laboral, por lo tanto ella tiene mucha experiencia justamente en dictar sentencias, y ella sabe de esta jurisprudencia de la Corte Constitucional. Por lo tanto, creería yo y confío que ella, al ser una jurisconsulta que está en este cargo público, pueda corregir el error que ha tenido la Asamblea y también ha tenido el Ejecutivo en no vetar totalmente la ley. Mientras tanto, si rige la ley, pudieran darse ya casos
que se embarquen en estas nuevas disposiciones que han sido señaladas, doctor Cárdenas. Así es, la ley mientras esté vigente, pues es ley de la República y se tiene que seguirla a rajatabla hasta que esté sacada de nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, mientras esté vigente, y tienen los inspectores de trabajo la obligación de recibir denuncias, de incluso sancionar. Yo recuerdo ahora que yo utilizo bastante la red social X, antes Twitter, que ya una de las prefectas de la Sierra Ecuatoriana, es decir, que no esté vigente todavía, ya sus subalternos no le contestaban el teléfono a las 4 de la mañana, ella lo decía así, y que nadie le estaba haciendo caso, sino solo en horas de trabajo. Entonces ya han comenzado a darse los efectos de esta ley, incluso sin ser promulgada. Por lo tanto, hay que tener cuidado, esperamos que la ministra lo antes posible, claro, la ley dice hasta 180 días por el reglamento, pero sabemos que ya están trabajando en un reglamento que de alguna manera, aminore los efectos nocivos de la ley. Claro, aun cuando no se expida aún el reglamento, doctor Cárdenas, ya pudiera invocarse en una demanda de acoso laboral, pudiera invocarse la vigencia de la ley. Sí, totalmente. El momento que la ley sale publicada en el registro oficial es ley de la República y tiene todos los efectos que esta ley ordena. Por lo tanto, los jueces tienen la obligación de aplicarla. El inspector de trabajo en diferentes denuncias también tiene la obligación de aplicarla. Entonces, es muy grave. Por eso es importante que tanto el ministerio lo reglamente de forma correcta y lo antes posible y que los legisladores serios puedan presentar ya una demanda, en este caso un proyecto de nulidad o un proyecto de revocatoria de la ley y decía, tal vez grupos de abogados o gremios empresariales puedan presentar la demanda de inconstitucionalidad, sabiendo que una demanda de inconstitucionalidad en la Corte, por el enorme trabajo que tiene la Corte, va a demorar algunos meses, por decirlo menos. ¿Qué pasa en la práctica, doctor Galo Cárdenas? ¿Qué pasa con un emprendedor que pone una empresita con un trabajador, nada más? Esto le obligaría al emprendedor en algún momento, si su único trabajador que le ha llamado en la noche por las tareas que hay que cumplir al otro día, no pudiera demandar el acoso laboral, y ese emprendedor con un trabajador tendrá que contratar los servicios de abogados para que lo defiendan. Así es, si el trabajador lo denuncia en el Ministerio de Trabajo, es decir, sin contratar abogado, él solo va y hace la denuncia como lo faculta la ley, él para defenderse, es decir, este emprendedor de un solo empleado, tendrá que contratar un abogado, comparecer y evitar que se le sancione o con la multa. Imagínense, una multa de 20 remuneraciones básicas, con la disculpa pública o con incluso que el trabajador ya no trabaje ahí, le siga pagando, esté en otro lado, o que él no pueda acercarse a su negocio, que sería esta forma o medida de protección que también faculta la ley para que el inspector pueda hacerlo. Pero también lo grave de esto, estimado Miguel, es que le deja una puerta abierta totalmente al inspector de trabajo para que él de manera subjetiva pueda calificar o no si es acoso. Y si el inspector de trabajo le hace caso estrictamente a la ley, es decir, considera que una sola llamada, un solo mensaje de texto es acoso laboral, pues él podrá excusarse y decir, la ley me faculta, la ley dice que una sola vez es acoso y yo aquí tengo la prueba con el mensaje de WhatsApp pasada a las 6 de la tarde, por lo tanto sanciono, y la sanción legalmente estaría totalmente bien puesta. Por lo tanto es bastante peligroso y como ve, es una forma disuasiva para que el inversionista, para que el pequeño empresario, para que el emprendedor comience una actividad. Realmente complicado. Muchos jefes, empresarios, patronos nos han pedido a los abogados que firmemos o hagamos un adendum en donde el trabajador permite, ¿no es cierto?, que se le llame después o que se le escriba después de las horas de trabajo con su consentimiento. Pero ahí tenemos que ir en cambio a la Constitución, el artículo 323, si no estoy mal, perdón, de la Constitución en su numeral segundo, cuando habla de las relaciones de trabajo, nos dice que los derechos del trabajador son irrenunciables y que toda estipulación en contrario se entiende nula. ¿Qué quiere decir
esto, que por más que el trabajador firme un adendum en donde autorice y asienta, consienta que el empleador le pueda mandar un mensaje de texto, un correo electrónico después de las horas de trabajo o los fines de semana o incluso cuando esté en vacaciones, tal vez mientras esté vigente esta ley, el juez de trabajo tendrá que decir no, ese adendum, esa firma, ese consentimiento es nulo porque la Constitución nos dice que toda estipulación en contra de la ley laboral es nula. Por lo tanto, ni siquiera este adendum podría proteger al empleador de ser demandado de acoso laboral por una sola ocasión, por supuesto. Doctor Galo Cárdenas, ¿quién resuelve este litigio inicialmente? ¿Un inspector de trabajo y en única instancia? El inspector, ¿sí?, que pudiera actuar apegado a la ley, pero también subjetivamente, él resuelve, un inspector de trabajo. Exactamente. Al inspector de trabajo se le está dando la posibilidad de que él lo resuelva de forma totalmente subjetiva y pueda escoger cuál de las sanciones que la ley determina puede imponer, comenzando por la multa hasta de 20 salarios o 20 remuneraciones básicas, siguiendo por las disculpas públicas y continuando por las medidas de protección. Entonces, incluso la ley no lo dice, por eso es importante el reglamento, que puede interponer las 3 sanciones en una sola ocasión. Es decir, un inspector puede decir, además de multarle, se disculpa públicamente y le saco al trabajador por un tiempo del lugar de trabajo mientras usted le sigue pagando la remuneración. Es decir, es gravísimo el tema. Por eso es importantísimo que la ministra pueda desarrollar inmediatamente el reglamento hasta que pueda salir esta malhadada disposición de nuestro ordenamiento jurídico. Quisiera que me ilustre un tema final, más allá de esta ley sobre acoso laboral. Un tema que está en análisis en las últimas horas. La fiscal general de la Nación anunció que está embarazada, y por una consulta del presidente de la Asamblea Nacional al procurador se ha planteado la suspensión de los juicios políticos. ¿Qué implica laboralmente si una mujer tiene un embarazo de alto riesgo? ¿Qué le cobija? ¿Necesariamente tiene que pedir licencia o solo cuando el médico tratante, el ginecólogo, le diga vaya y tenga reposo? Pero no necesariamente tendrá que pedir licencia la autoridad, en este caso, para ir de reposo y dejar su cargo. Si ella, por disposición médica del ginecólogo, puede seguir laborando tranquilamente. Así es, el momento que una mujer notifica, y la ley lo dice así, incluso sentencias de la Corte Nacional, de forma escrita a su patrono que está en embarazo, inmediatamente le cobijan las disposiciones de protección a la mujer hasta que acabe la lactancia, que ahora después del parto son 18 meses con la reforma, ¿no es cierto? Sin embargo, si la mujer tiene un embarazo de alto riesgo y tiene, esto es muy importante, el certificado médico que así lo avala, es decir, tiene que entregarle el certificado médico de un profesional o del Seguro Social o refrendado en el Seguro Social que diga justamente que es un embarazo de alto riesgo, pues se da el aviso de enfermedad, llamémosle así, aunque el embarazo no es una enfermedad, pero sí el alto riesgo de ese embarazo, para que el Seguro Social pague el 75% de la remuneración con el subsidio del Seguro Social y ella no labore. Y esta protección es no solamente durante el embarazo, sino ya la protección comienza también el momento que ha nacido el niño, pues con el periodo de lactancia. Pero el reposo, si hay reposo médico, tiene que ser a través de un facultativo médico y la obligación del patrono, sin tener que cuestionar ese certificado médico, es darle el reposo y inmediatamente el Seguro Social comienza a pagar el sueldo después del tercer día de reposo. Por lo tanto, si la señora fiscal aprobado a través de este certificado médico, en primer lugar su embarazo, en segundo lugar que es un embarazo de alto riesgo, pues laboralmente hablando, la fiscalía tendría que darle el reposo necesario y ahí sí ella no podría desempeñar ninguna labor que pueda de alguna forma poner en riesgo la vida del menor, porque aquí hablamos no solamente de la vida de la señora fiscal, sino de la vida del menor que tiene un rango superior en nuestra Constitución. Por lo tanto, se está protegiendo
protegiendo no solo a la madre, sino también al menor que está por nacer. Claro, este sería el dictamen del médico ginecólogo. No necesariamente si el médico dice, bueno, le vamos a dar 8 días, 10 días, lo que fuere, de reposo. Y si luego le evalúa y va que el embarazo va relativamente bien, le dispone que siga laborando. No como algunos políticamente están diciendo que pida licencia hasta el fin, hasta que dé a luz la criatura. No, no, Miguel, es así como usted dice. Es decir, mientras existe el certificado médico del facultativo médico que pueda avalar que el embarazo sigue en alto riesgo, porque puede ser que comience de alto riesgo y luego pues ya se normalice. Por lo tanto, mientras existe el certificado médico, ella tiene que permanecer en reposo y sin ninguna complicación. Pero regularmente los médicos no lo dan durante todo el embarazo, sino van revisándole a la mujer embarazada y los permisos pueden oscilar de mes, de 2 o 3 meses hasta que sea revisada. Pero no, me parecería muy raro, no me ha pasado en 23 años de vida profesional que tengamos un certificado durante todo el embarazo. Regularmente los certificados son mensuales. Se renuevan, evaluando el médico, claro. Exactamente. Bien, un gusto dialogar con el doctor Galo Cárdenas Rodas, abogado y experto laboralista desde Cuenca, por hablar de estos temas de interés como la aplicación de la ley sobre acoso laboral. Galo, muy amable. A usted, Miguel, muchísimas gracias y siempre a sus órdenes. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:32 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el académico, médico, psiquiatra, filósofo, el rector de la Universidad Internacional del Ecuador, el doctor Gustavo Vega. Lo invitamos para hablar temas en la coyuntura política y también la situación de la señora fiscal general del Estado. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.